Los acuerdos de paz en Guatemala se firmaron un 29 de diciembre de 1996 y dieron fin a una lucha sangrienta entre hermanos guatemaltecos. Fue una ruta conciliadora que puso fin a 36 años de persecución, dolor y muerte, de dignidades violentadas y pueblos arrasados. El objetivo de este fue alcanzar soluciones pacíficas a los problemas que generó el conflicto armado en Guatemala. La firma de la paz firme y duradera aunar un prolongado esfuerzo negociador, un esfuerzo por hacer valer las armas de la política en vez de las armas de la confrontación, del diálogo en vez de las armas de la intolerancia, y el acuerdo por encima de la exclusión. Comenzamos diciendo que los pueblos indígenas están incluyendo el pueblo maya, carifona y xinca, y que estos están constituidos por varias expresiones socioculturales provenientes de una misma raíz. Por causa de la historia de la conquista y la colonización, la nación guatemalteca es conocida por ser multiétnica, pluricultural y multilingüe. Lamentablemente, el pueblo indígena ha sufrido una gran discriminación y explotación e injusticia solo por su origen, cultura y lengua. Actualmente se sufre esto por el trato y condiciones desiguales e injusticias por su condición económica y social. Guatemala tiene la esperanza de que sea posible anular la opresión y la discriminación si tan solo reconocieran de todas las formas posibles la identidad y los derechos que tienen como guatemaltecos. Hay instituciones como las Naciones Unidas, las agencias y programas de su sistema, la Organización de Estados Americanos, conocido como OEA, que han reconocido las aspiraciones de los pueblos indígenas para lograr el control de sus formas de vida como pueblo. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es un conjunto de elementos que define al pueblo maya por medio de sus culturas, costumbres y tradiciones. La identidad se conserva desde una base donde se puede desarrollar su vida, su cultura y su religión. La identidad de los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales que comparten vínculo con sus ancestros y vínculo colectivo con la naturaleza. También se puede identificar en cómo se expresan sus necesidades y deseos que tengan o no relación con su pueblo. Después de años de un conflicto armado en Guatemala, por fin se pudo firmar la paz, pero este acuerdo tenía un objetivo y uno de los principales es darle una solución pacífica a los principales problemas que genera el enfrentamiento armado en los 36 años que lamentablemente Guatemala estuvo sometido. También que todos los asuntos de interés directo de los pueblos indígenas sean tratados con ellos. Este acuerdo busca crear, ampliar y fortalecer las estructuras, condiciones, oportunidades y garantías de participación en los pueblos indígenas en el pleno respeto de su identidad y así poder ejercer sus derechos. El Estado tiene como obligación de prevenir actos de violación a los derechos de los pueblos indígenas. Estos tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos, así como de conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, a la libre expresión. Asimismo, a participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Tienen derecho a poseer y manejar sus tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, y el Estado no puede desarrollar actividades militares, en esto sin previa consulta. El Estado debe consultar a los pueblos indígenas sobre tomar medidas administrativas o legislativas que pueden afectarles. De la firma de los acuerdos que reconocen la diversidad cultural para la atención de los guatemaltecos, se pueden enumerar los avances alcanzados, como la creación de instituciones como la Secretaría de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena, que velan por el derecho de las mujeres. Asimismo, la creación de la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras como parte del eje principal de resarcimiento. En materia de educación se pudo crear un viceministerio que trabaja para la educación bilingüe intercultural y la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural en el interior del país.
Un avance importante fue la entrega en sistema braille y en sonido de los 12 acuerdos de paz, como parte del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La traducción sonido estuvo a cargo de la Radio Nacional TGW, bajo la coordinación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, y los textos en braille estarán disponibles en las distintas bibliotecas y centros de consultas del país. Después de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de impedir participar de las elecciones presidenciales a una mujer indígena, el partido de izquierda Movimiento por la Liberación de los Pueblos calificó la decisión como una violación a sus derechos. Ante la situación, miles de indígenas y campesinos bloquearon los tramos carreteros y exigen que se permita la inscripción de Telma Cabrera y Jordan Rodas como candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Para velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz, el Congreso de la República decretó la Ley Marco de los Acuerdos de Paz y surge la creación del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, el cual está integrado por miembros designados de los 3 organismos del Estado, partidos políticos y la sociedad. El Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz tiene autonomía e independencia funcional para dialogar, coordinar, consensuar, impulsar, promover, orientar e incidir en las reformas legales, políticas, programas y proyectos derivados que contribuyan al pleno cumplimiento de los acuerdos de paz. Unas de las principales funciones del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz son supervisar y analizar los avances y dificultades en la aplicación y la ejecución de los acuerdos de paz, opinar sobre los proyectos de ley que el organismo ejecutivo elabore en cumplimiento a los acuerdos de paz, mantener comunicación periódica con la Junta Directiva del organismo legislativo para contribuir con su opinión respecto a las iniciativas derivadas de los compromisos de los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz firmados en Guatemala, particularmente en el acuerdo número 5, se hace referencia a la identidad y derechos de los pueblos indígenas. En su momento, el gobierno enfatizó los siguientes puntos: respeto a la identidad maya, promulgación y protección del idioma maya, costumbres, espiritualidad, uso de traje, ciencia, tecnología y protección a la mujer indígena, entre otros. Sin embargo, en la actualidad, varios de estos puntos en los cuales el gobierno se comprometió a efectuar aún siguen sin hacerse cumplir y lamentablemente en nuestro país se muestra un nivel de discriminación bastante alto. Este acuerdo constituyó un hito histórico al reconocer que los derechos de los pueblos indígenas maya, xinca y garífuna son fundamentales y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala. A pesar de ello, los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación, explotación e injusticia por su origen y cultura. Esta realidad sigue afectando fuertemente el pleno ejercicio de sus derechos y participación política. Durante el transcurso del tiempo e historia se han creado mesas de diálogo entre el Estado y diferentes instituciones para buscar el bien común de los pueblos indígenas, así como el cumplimiento del compromiso firmado en los acuerdos de paz. No obstante, aún existen indígenas que son víctimas de la pobreza y discriminación, persistiendo el poco reconocimiento a sus propias identidades, culturas, idiomas y formas de organización.